a esta nueva clase, la cual se va a tratar del archivo físico en AS400. Mi nombre es Douglas Isturi y comenzamos los objetivos de este tema, ¿no? El objetivo de la creación de archivo, primero conceptos de archivo físico, codificar DDS de archivo físico, palabras claves y compilar archivo físico. En el concepto de archivo físico trataremos un poco de ampliar el concepto en el sentido que es un archivo físico para S400, cómo se compone. Vamos a tener unos ejemplos prácticos donde podemos empezar a ver cómo se relacionan la información entre archivos. ¿Okay? Entonces, comenzamos con el concepto de archivo físico. Un archivo físico no es más que una estructura de datos donde se almacena información. La información se organiza en entidades que se llaman registros. Y los registros están compuestos por entidades más pequeñas llamadas campos. Cada uno de este contenido de los campos tiene una relación con el registro en la cual pertenece, ¿no? Como una entidad. Todos los elementos que componen a ese registro tienen que ver con el mismo asunto, ¿no? Por ejemplo, para hacerle práctico y quizá representativo, la ficha de una persona. El registro de la ficha de una persona puede estar contenido por el nombre, el apellido, el sexo, la edad, la ocupación y dirección, etcétera, otros campos más. Pero estos campos tienen que ver con la persona. El nombre de la persona, el apellido de esa persona, el sexo que tiene esa persona, la edad que tiene esa persona, el cargo, la ocupación de que sea esa persona y su dirección. Entonces vemos que estas entidades llamadas campos tienen que ver en general, le dan como sentido a la información de un registro. ¿Ok? Para el ejemplo de este curso, vamos para explicarle un poco las tablas. Lo que se llama archivo físico es lo que llamamos tabla en bases de datos. ¿Ok? Tiene la misma similitud. En H400 es como sinónimo, tabla y archivo físico. ¿Ok? Vamos a trabajar con un tema de una empresa imaginaria llamada la empresa ABC y en la cual tiene un sistema inventario que lo constituyen varias tablas, ¿no? Tenemos la tabla de productos, donde se describe toda la característica de un producto. Hay la tabla de almacenes, ¿ya? Donde están los almacenes de la empresa donde se almacenan esos productos. Están las tablas de ubicaciones, que dentro de los almacenes existen ubicaciones y la cual tienen relación entre almacén y ubicaciones. Y también tenemos una tabla llamada tipo de producto, ya que esta empresa puede tener diferentes tipos de productos. Una empresa manufacturera, la cual trabaja con materia prima, tipo de producto de materia prima, tiene material de empaque, tiene productos terminados, tiene productos semi-terminados, ¿ok? Y igual que en los almacenes, diferentes almacenes, los almacenes lo pueden clasificar por el tipo de producto, un almacén para productos terminados, otro para materias primas, otro para los materiales de empaque, puede haber un almacén de control de calidad, etcétera, ¿no? Entonces vamos a explicar en detalle, poco a poco, la estructura de cada uno de estos archivos. Estos archivos, a su vez, para que tengan sentido y sea un sistema para dar información con respecto a mi sistema de inventario, estas tablas se interrelacionan. ¿Okay? Aquí tenemos el ejemplo de por cada una de las tablas su estructura de registro. Tenemos la tabla producto, que está constituida por código de producto, su descripción, tipo de producto, almacén, ubicación, existencia y precio. Tenemos la tabla de almacén, tenemos un código de almacén, su descripción y existencia por almacén que tiene ese almacén, ¿no? La existencia que contiene. Tenemos también una tabla de ubicaciones que consiste en código de ubicación, descripción, código de almacén y existencia. Y tenemos por último la tabla de tipo de producto, la cual tenemos el tipo de producto y su descripción. Más adelante, ahora vamos a ver un poco las características
de un registro o cómo se arma la estructura de datos de un archivo en AS400. ¿Okay? En este caso tenemos un código de producto, tiene un nombre de campo, código de producto, tiene el tipo de campo. El tipo de campo se refiere a la naturaleza del campo. Entonces en AS400 existen diferentes tipos o naturaleza de campos que vamos a ir viendo poco a poco a la medida de que vayamos avanzando en este curso tanto de la introducción de la S400 como la programación en RPG. Pero para adelantarle algo, existen los tipos carácter que tienen que ver con campos alfanuméricos o alfabéticos especialmente. Tenemos también los tipos numéricos. Los campos numéricos, hay diferentes tipos de campos numéricos, eso lo veremos también más adelante. Están los campos numéricos enteros, están campos numéricos que le llaman empaquetados, que los tipos de campos empaquetados son tipos de campos donde se ahorra espacio en memoria dentro de la S400. Se le llaman empaquetados porque comprimen bytes. ¿Okay? Están los jefes, y los jefes de naturaleza son de puntos flotantes. ¿Okay? Los empaquetados se identifican con la letra P, con los tipos alfabéticos, los caracteres se identifican con la letra A, los numéricos con zona, a la cual tiene enteros con decimales, se indica con la letra S. ¿Okay? También están los tipos de campos de tipo fecha, que se le identifica con la letra L, y pueden estar los tipos de campos de hora, que se le identifican con la letra T. Pero esto en detalle lo veremos ya en la práctica cuando empecemos a realizar las creaciones de la DDS, de la Data Structure. Esta es la tabla de almacén, que consiste en un código de almacén que es tipo carácter de una longitud de 2. Está la descripción, que es tipo carácter con una longitud de 30, y está la existencia, que es numérico entero de 8 posiciones, 0 decimal. Tenemos también la tabla de ubicación, que comprende el código de ubicación, tipo carácter de 4 posiciones, su descripción, tipo carácter de 30 posiciones, el código de almacén, tipo carácter de 2 posiciones, y la existencia, que es un numérico de 8 posiciones, 0 decimales, o sea, de 8 enteros. Y por último, tenemos la tabla tipo de producto, que la componen dos campos, que es tipo de producto, que es tipo carácter, y una longitud de 1, y tiene la descripción tipo carácter, que tiene una longitud de 15. Bueno, para continuar con la clase de archivos físicos, vamos a entrar ya en la práctica, ¿ok? Para este momento vamos a empezar a trabajar con la herramienta PDM, una herramienta que vimos un poco por encima en los comandos básicos en el video anterior, y aquí vamos como a reforzar un poco más de qué se trata esta herramienta de PDM y cada una de sus partes, por lo menos en detalle para la creación del archivo físico. Quiero aprovechar a decirle que voy a hacer lo más general posible, sencillo, para que nos enfoquemos exclusivamente en esta parte de la creación del archivo físico. Este es un tema, trabajar con esta herramienta PDM es un tema bastante amplio, con muchos detalles, pero para no enredarlo y vamos en forma paso a paso para que fueran comprendiendo de una manera mucho más fácil, vamos a centrarnos en lo que es la creación del archivo físico. En la medida que avancemos en el curso, vamos a ir profundizando cada vez más en esta herramienta, ¿no? También quiero aprovechar este momento para decirle que para en AS400, cualquier opción que escojamos de un menú o cualquier comando que vamos a colocar, digitemos en la pantalla, para que se ejecute, tendríamos que darle seguido con la tecla Enter.
Es importante decirle que tanto en las opciones de menú como cada vez que escribamos algún comando tenemos que darle la tecla Enter. ¿Ok? A diferencia de estas funciones, de las teclas de funciones, porque las teclas de funciones inmediatamente hacen el trabajo de ejecutar el comando, incluyendo la tecla Enter. ¿Ok? Bueno, dicho esto, como para darle aclaratoria, para seguir adelante, empecemos a trabajar con la herramienta de PDM. Entonces, para eso escribimos el comando para ejecutar PDM, es str PDM, es start PDM. ¿Ok? Le damos Enter y nos muestra esta pantalla. Ahí hay básicamente las tres primeras opciones, que es lo que nos interesa para este momento trabajarlo. La opción 1 es trabajar con librerías, como habíamos definido también en la parte introductoria. Una librería no es más que como un contenedor donde se incluyen todos los objetos de un determinado trabajo. ¿Okay? También tenemos los objetos, que es todo elemento dentro de la S400, también vimos un poco los conceptos, es un objeto, ¿ok? Incluyendo la librería, un tipo de objeto, y hay otros tipos de objetos, como son los programas, los archivos, el archivo físico, archivo lógico, son. Y hay una tercera opción que es trabajar con miembros. Trabajar con miembros, hemos dicho que existen archivos, diferentes tipos de archivos. Hay archivos fuentes, como un contenedor que contiene nuestros programas, nuestros códigos fuentes, y están los archivos físicos, que son archivos que contienen datos. ¿Ok? En este caso vamos a empezar a trabajar para crear fuentes. O sea, al darle la opción 3, seguido con Enter, aquí hay un archivo fuente, que es el contenedor que contiene mis archivos fuentes para la data structure, ¿ok? Que es lo que quiere decir DDS, data structure. Los fuentes de data structure en la librería David IU1. ¿Ok? En este momento voy a mostrar todos los elementos que contiene este archivo fuente, este contenedor de fuente, ¿ok? Al darle Enter, en este caso yo tengo algunos creados acá, unos archivos físicos, y este es un archivo de pantalla que estamos comenzando a trabajar con él. Vamos a explicar un poco también acá en el PDM muy rápido, antes de entrar en materia de la codificación del archivo físico, que esta herramienta se divide en una parte que están las opciones. Como verán, tenemos opciones, ¿ok? Y otra que consiste en la parte de las funciones, ¿ok? La parte de opciones es con respecto al elemento con que vamos a trabajar. En este caso, para un archivo físico, podemos editarlo, podemos copiarlo, podemos eliminarlo, podemos visualizar, imprimir la opción de impresión de pantalla, renombrar el nombre de un archivo. Tenemos la opción de desplegar un poco las descripciones de ese archivo fuente, características generales, para salvar el contenido con 9, para cambiar el texto con respecto a esta parte. Por lo menos si yo quisiese colocarle un texto a esto o cambiarle, al poner la opción 13 y darle Enter, yo pudiera colocar acá pantalla de datos de nómina, un ejemplo. Como verán, ya tengo la descripción. Hay una muy importante, que es esta, que la vamos a ver con detalle, que es con que yo genero mi objeto. ¿Ok? En este momento, dentro de poco vamos a crear el archivo fuente para crear un archivo físico. ¿Ok? Tengo que colocarle unos códigos, que es lo que se va a convertir en mi archivo físico. ¿Ok? Y luego de crearlo, de editarlos y trabajar con el editor de la S400, una vez terminado mi trabajo, que yo pueda ver cómo se definió todo un archivo, le damos la opción 14 y generamos el objeto con que se va realmente a trabajar. Los programas van a trabajar con este objeto para
manipular la data, ¿no? Para contener data, para guardarla, para eliminarla, para copiarla. Tenemos que convertirlo en objeto, ¿ok? Entonces, entrando ya en materia con respecto al archivo, vamos a trabajar con los partes de los archivos que anteriormente estaba mencionando sobre este sistema de inventario de la empresa ABC, ¿no? Vamos a trabajar en este momento con la tabla de productos, ya que es la más extensa, la más larga, la que mayor cantidad de datos tiene, y ustedes pudiesen practicar viendo cómo se construye este archivo físico, esta codificación del archivo físico, podrían construir los otros archivos físicos de la tabla de almacenes, la tabla de ubicaciones y el tipo de productos, ¿no? Y les serviría de práctica y manipular un poco, interactúa un poco con el AS400, ¿no? También quiero informarles que muchas de estas opciones que vamos a ver en el curso, el AS400 está en inglés. Entonces, por eso es que tenemos que acostumbrarnos que estas palabras básicas, reservadas, vienen en inglés. ¿Ok? Para crear el archivo, para trabajar con el editor Zeus, que vamos a trabajar, en PDM tenemos dos maneras, ¿no? Tenemos una manera de crear un miembro fuente a través de la tecla de la función F6. También hay otra, es pulsando, colocando el comando trabajar o iniciar el SEO, iniciar el editor. Entonces, para este caso podríamos decir str SEO para arrancar el editor de la S400, le damos la opción F4 y nos presentan esta pantalla con parámetros. Entonces aquí está el nombre del archivo fuente, que en este caso es el nombre de la tabla con que vamos a trabajar. Le coloco mentira, disculpen. Aquí es donde está el archivo, el contenedor, el archivo fuente, que es el QDDS source. Es el archivo con que donde va a contener mi fuente, que está en la librería David IU1, ¿ok? Esta es la librería de trabajo. Y aquí en esta parte, ahora sí va el nombre de mi tabla del fuente como tal. En este caso voy a crear el fuente de mi tabla producto y le voy a colocar producto, ¿ok? La opción type es el tipo de fuente. Source type es el tipo de fuente. En AS400 existen muchísimos tipos de fuentes. En este caso vamos a trabajar con el archivo para crear archivos físicos. Para ver los diferentes tipos de fuentes, le damos F4 y vemos todas las opciones de tipo de fuente que tiene el AS400. Para este caso vamos a trabajar con PF, que es Physical File. ¿Ok? Se colocamos la palabra PF y le damos Enter y ya está Typical File. Y en este momento darle una pequeña descripción de la tabla. Entonces, ¿de qué se trata? Para tener una descripción que le estaba enseñando en la parte de PDM, ¿verdad? Entonces, entre comillas, pongo tabla de productos. ¿Okay? En este momento, fíjese, se creó, este es el editor ya de SEO. Aquí estamos entrando ya en el editor de SEO, donde vamos a interactuar con él para crear nuestros códigos, ¿ok? En este caso me voy a salir con F3, no voy a salvar, no voy a crearlo, en este momento le digo que no, porque quiero enseñarles que tengo esa opción que vimos ahorita, que es con iniciar el SEO, pero también pudiese hacerlo con la tecla de función F6. A darle la tecla F6 es mucho más sencillo. Fíjense que aquí ya de una vez te trae, este es el archivo contenedor fuente donde yo voy a crear mi código fuente, mi librería, y aquí lo que hago es colocar el nombre de la tabla, en este caso producto, ¿verdad? Dijimos que igual, aquí a darle F4 sale los diferentes tipos tipos de archivos fuentes. En este caso vamos a crear un physical file y se lo colocamos
pf, vea, y aquí la breve descripción que le había dicho, es tabla de productos. En este momento ya me muestra otra vez el editor SEO. Y aquí vamos a comenzar. Voy a dar unas pequeñas indicaciones antes de comenzar a diseñarlo, a colocar los códigos, ¿no? En el SEO, estas primeras partes que están estos punticos eso es un consecutivo que el sistema lo coloca en forma automática y lo veremos cuando ya creemos el archivo físico, ¿no? Entonces, en la posición 6, 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 6, siempre para los archivos, vamos a colocar una A. Él te va indicando qué va en cada columna. En esta columna va el tipo. Quería explicar un poco acá que vamos a trabajar cuando estamos creando un archivo, que hay palabras reservadas a nivel de archivo, hay palabras reservadas a nivel de registro y hay palabras reservadas a nivel de campo. Y vamos a ir explicando cada una de ellas, ¿no? Como le dije anteriormente, cuando vimos las relaciones entre tablas, este es un archivo físico que lo vamos a crear con una clave primaria. Existen claves primarias y si tengo más de una clave, existen claves secundarias. La clave, vamos con este ejemplo, vamos a crear un archivo físico con una clave primaria, que es un campo irrepetible y es donde podemos accesar directamente a un registro. ¿Ok? Para que este archivo físico respete las claves y no se me dupliquen, no haya duplicación de clave y no lo permita que se grabe en clave duplicada, porque estamos diciendo que una clave primaria que no debe ser repetirse, hay una palabra aquí en la parte de funciones, una palabra reservada que se llama unique, que es único, es un registro único por clave, lo que le estoy indicando al archivo físico que, que este archivo no va a permitir clave duplicada. Aquí en la S400, en la parte de ceros, cuando yo le doy la función F4, él me indica claramente cada uno de las columnas que tiene. Aquí está el tipo, aquí está el nombre, ¿vea? En caso de registros o de campo, aquí va a haber un campo de referencia, explicaremos luego a qué se refiere con referencias. Tenemos la longitud, que le implica, después viene el tipo de data, que es la naturaleza del campo, por eso se trata ya cuando trabajemos con el nivel de campo. En caso de tener, si es numérico y tiene posiciones decimales y tiene una parte de, se llama función. Ahí está, aquí es donde viene la palabra reservada a nivel de archivo, a nivel de registro y a nivel de campo, que vamos a ver. Le decíamos que acá vamos a colocar la palabra unit. Esta palabra unit, como anteriormente decía, me va a permitir que no se dupliquen claves. ¿Okay? Al darle enter, ya tenemos nuestro primer campo del archivo producto. ¿Ok? Aquí vamos a crear ahora el nombre, todo producto, todo registro, un archivo físico, tiene un formato de registro, tiene un nombre de registro, ¿cómo se llama ese registro? Donde van a venir todos los campos. ¿Ok? Esto es obligatorio. Aquí hay una serie de comandos en Zeus, que vamos a ver con detalle, que es para crear nuestras líneas, insertar líneas, podemos copiar líneas, podemos eliminar líneas, podemos mover líneas, podemos replicar líneas, y todo esto viene inicializado con palabras, con letras que indican palabras en inglés. En este caso, yo quiero insertar una línea, le coloco la palabra ahí de insert y creo mi línea. Aquí en este momento colocamos la letra A, como les decía, para los archivos, la creación de archivos, y vamos a darle seguidamente la función F4 y me va a decir qué tipo. Aquí está el tipo de campo que yo voy a colocar, el tipo de elemento. Existen, la S400 tiene en todas sus áreas
cada vez que queremos conocer algo sobre un campo específico o un parámetro específico, tiene la función F1, que es la función de ayuda. A darle la tecla F1, él me indica qué significa este campo. Esto me va a pasar siempre en cada vez que tenga algún comando o algún pantalla donde yo tenga que ver con indicaciones de campo. Darle F1 me da un poco la información de a qué se refiere ese punto. ¿Okay? En este caso, para los tipos, tenemos para los registros a nivel de campos, de los campos que comprenden un registro, esto viene en blanco. Para los formatos de registro, como les decía anteriormente, es obligatorio crear un formato de registro en un archivo físico y va la palabra, la letra R. Este indica que este es el formato de registro. Y para crear las claves, tanto las claves primarias como claves secundarias, terciarias, es con la letra K. Y aquí lo ampliaremos un poco más cuando veamos los archivos lógicos, que son vistas de estos archivos físicos, diferentes formas de acceder a la información. Ok, ya dicho ponemos la letra R, ¿verdad? Y aquí le damos un nombre al formato. A este formato, este es un nombre libre, creo que son un máximo un máximo de 10 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, 10 caracteres es lo máximo. Y aquí podemos poner cualquier palabra, siempre y cuando no comience con un número. En este caso vamos a colocarle rec de registro, pro de producto, algo mnemotécnico que nos indique. Aquí no hay más nada que colocarle, para básicamente quizás colocar la palabra, hay una palabra reservada que es texto, es un poco para describir de qué se trata esta línea, ¿no? Entonces le colocamos, siempre se escribe la palabra test entre paréntesis, ¿verdad? Entre paréntesis, y lo que vaya dentro del paréntesis tiene que ir con comillas simples, la descripción, porque es una cadena de caracteres, y todas las cadenas de caracteres se colocan en comillas simples, y le decimos registro producto, un ejemplo, ¿no? Cualquier descripción que más o menos me informe. Cierro la comilla simple y le doy enter. Ya tenemos la primera línea, la segunda línea de mi codificación de archivo. ¿Ok? Vamos a crear ahora el primer campo, ¿no? El campo que nosotros tenemos acá para crear el archivo físico de producto. ¿Okay? Para esto le damos insertar dato, insertar línea, colocamos la letra A, ¿ok? Luego, como decíamos, como viene un campo, los niveles de campo no necesitan nada en este punto, en este campo. Hay que dejarlo en blanco, ¿ok? A darle F4 para trabajar más cómodo. Ponemos aquí el nombre de nuestro campo. En este caso, el primer nombre es que es código de producto, ¿ok? El cual me dije que tenía una longitud de 4, ¿verdad? Siempre lo tenemos que ajustar a la derecha. Es un tipo carácter, o sea, que es alfabético, y acá también para obtener información de los tipos de data, el tipo de datos que tiene cada uno de estos campos, también podemos acceder a la tecla F1. Aquí en la tecla F1 te describe brevemente de qué se trata cada uno de los campos, ¿no? El campo, el tipo de campo numérico con P es un tipo de campo decimal empaquetado, ¿no? Estos empaquetados es que se comprimen y lo que hacen es ahorrar espacio en memoria, ¿no? Los tipos de campos S, que también son numéricos sonados, es que puedo representar los signos. Aquí
tanto positivo como negativo, podría decir la representación de los signos. Es un poco más, utiliza mucho mayor cantidad de memoria que los empaquetados, ¿no? Es uno de los más usados en lo que vamos a trabajar nosotros. Existen los tipos de campos binarios, ¿verdad? Existen tipos de campos, este también es numérico de puntos flotantes. Esto es para trabajar con campos con mayor precisión, que tengan muchos decimales, y para mayor precisión trabajamos con campos tipos F, que son de puntos flotantes, ¿ok? Están los tipos A, que son los alfabéticos, los tipos carácter, con que están, en este caso código producto lo vamos a trabajar con A. Están los L, que es para tipos de campo fechas. Los time, los T, que para los tipos de campos time de hora, time start, que este es más grande. Tenemos otro de Z, que también es de hora, pero mucho más corto. Están los hexadecimales y otros que podemos ver más adelante. Okay, estos son más o menos los básicos. La idea es ir a la parte más general en este momento, ¿no? O sea, en este momento nos interesa que acá tiene que ser tipo A porque es alfabético, no tiene posiciones decimales. Y acá es importante esta palabra, es una palabra reservada que se llama core HD, que es como encabezado de columna. ¿Cómo se va a llamar este campo? Sobre todo cuando hagamos ya consultas SQL y queramos consultar nuestros archivos y verlos, aquí ya no nos va a salir la palabra copy pro. Lo que nos va a salir es lo que nosotros indiquemos acá, que le decimos, tiene que ir entre comillas simples, código, espacio de, cerramos, dejamos un espacio para que no, cerramos comillas simples, abrimos, y producto. Y cerramos paréntesis. Esta palabra es importante porque esta es la que le va a dar el nombre a la columna que va a tener el campo. ¿Ok? Y ya tenemos nuestro primer campo creado para nuestro archivo físico. Bueno, para continuar, vamos a crear entonces el segundo campo, que se refiere a la descripción. Entonces insertamos con id insert, colocamos la letra A como habíamos conversado, dicho, y acá le colocamos el nombre del campo, que es pro, descripción del producto. Le doy F4 para trabajar un poco más cómodo, y en la longitud sabemos que la descripción era de 30, lo ajustamos a la derecha, ¿verdad? Y el tipo de data es alfabética, no tiene posiciones decimales, y aquí colocamos la palabra reservada que hemos hablado, la call HDG, ¿verdad? Y ponemos la palabra descripción producto. Ok, cerramos las comillas simples, cerramos paréntesis, y ya hemos creado nuestro segundo campo en el archivo físico. Vamos a practicar un poquito con respecto a los comandos que le había de hecho en el editor. Hasta ahora hemos utilizado la letra I de insertar. Yo también puedo trabajar con la letra C, que es copy, de copiar, ¿ok? Y puedo copiarme este campo y lo puedo colocar en la posición del registro donde yo quisiese. Podría ser antes, después de esta línea. Si es después, sería con A de after, y si quisiese que fuese antes de la segunda línea, pongo B de before, o sea, antes, before, y A, after. Un ejemplo, que yo pusiese after, se me crea el campo después de la posición donde yo dije que quería que se copiara esa línea, ¿ok? También tengo la palabra, tengo la letra D de delete, de borrar. Un ejemplo, puedo borrar esto, ¿verdad?
Y también puedo decir, yo quiero también replicar una línea con RP de repeat, a darle, es como si fuese una copia, voy a replicar la línea, ¿verdad? Y después que yo también la puedo mover. Si bueno, quisiese con la M de move, entonces quisiera moverla después, después de la línea de la descripción del producto, ¿verdad? Y colocaría la palabra after, la letra A de after, ¿verdad? La palabra after, al darle intro, se me mueve el campo a la posición que yo indiqué. En este caso, le corresponde, aquí puedo editar el campo, le corresponde al tipo de producto. Entonces le pongo, voy a llamarlo tipo de producto. Sabemos que el tipo de producto es de un carácter, ¿verdad? Y acá le doy F4 para trabajar más cómodo acá y pongo aquí tipo de producto o tipo, y cierro, producto, ¿ya? Cierro paréntesis acá y ya está listo, tipo de producto, ¿ok? Si ya hemos visto cómo en mi editor yo puedo insertar con mi, puedo de insert, puedo copiar con C de copy, puedo eliminar con D de delete, puedo mover con M de move, puedo replicar con las letras RP de repeat, ¿ok? Y así un poco en la práctica estaremos utilizando muchísimo esto, ¿ok? Bueno, continuamos con nuestra creación del registro. Ahora le corresponde el código de almacén. El código de almacén también es alfabético, muy parecido a esto. Bueno, vamos a trabajar con el copy. Yo puedo decir, cópiame esta línea después del campo tipo de producto, le doy intro y aquí edito y digo código alma. Código de almacén, pero el código de almacén es de 2 posiciones y su descripción, algo F4, me vengo para acá, código de almacén. ¿Ven? Esa es una manera práctica de poder trabajar con el editor, ahorrar mi tiempo en cada una de estas cosas, ¿no? Entonces ya tengo hasta la código de almacén, luego ahora le corresponde crear el campo de código de ubicación. Entonces vamos a insertar para ir variando. Aquí tenemos la letra A, entonces de ubicación, el código de ubicación dijimos que era de 4 alfabético, vean, aquí colocaría la palabra HDG, abro paréntesis, F4, comilla simple, código ubicación, cierro paréntesis, listo. Ahora le corresponde a un campo, nuestro primer campo numérico que vamos a definir, que es el campo de existencia. ¿Okay? En este caso es de una posición de 8 posiciones numéricas sonado. Vamos a trabajarlo con la S, como habíamos dicho anteriormente, que con los tipos de la naturaleza de campo, con los tipos de campo, le damos F1 y vemos que S le corresponde, son decimales sonados, ¿no? Entonces, en este caso, tiene 0 posición decimal porque es un entero, en existencia la cantidad es en entero, justo a la derecha, y aquí coloco lo que quiero que vaya como encabezado de columna y le digo que es existencia. Existencia producto. Cierro. ¿Ok? Y por último me viene el campo precio.
Entonces aquí le voy a hacer un repeat porque voy a trabajar también numérico, pero aquí le cambio el nombre y le pongo precio. ¿Okay? Y este precio dije que era 10 posiciones, de las cuales 2 son decimales. Entonces aquí, fíjense, al darle F4 acá, vemos que tiene 10 su longitud de 10 es numérico, con 2 posiciones decimales, y aquí precio, pongo la palabra precio, precio producto. Y aquí tengo básicamente mi registro, todos los campos que contienen este registro de producto. Pero como lo había dicho anteriormente, cuando estaba comenzando con la creación del archivo, la palabra unique que acabo de colocar acá arriba era porque yo iba a crear este archivo con clave, con una clave primaria. La clave primaria se refiere al código de producto. ¿Okay? El código producto va a ser mi clave. Para eso existe una palabra, un tipo de palabra reservada para crear las claves. Aquí en vez de ir, voy a insertar una línea, pero voy a colocar también un comentario. Para colocar los comentarios en mi creación de archivo, en la posición 7, de la posición 6, en la posición 7 inmediatamente yo le pongo un asterisco, y todo lo que venga después de esto es comentario, no es una codificación, no forma parte del código del archivo, sino es un comentario para saber qué es lo que estoy haciendo. Entonces yo aquí puedo decirle clave primaria de producto, de registro producto, ¿ok? Entonces, ya aquí hice un comentario y voy a crear mi clave primaria, donde me ubico a nivel de esta posición, donde están los tipos de qué campo voy a crear acá. Le doy F4 y aquí le coloco K de case, de clave, ¿ok? ¿Y cuál va a ser mi campo? El código del producto. Yo puedo tener muchas más claves. En este caso, simplemente vamos a tener una sola clave. Le doy Enter y aquí yo ya tengo esto. Quisiera también, como para hacer un poquito más explícito, es recomendable, como les estaba comentando, como hacer comentario, o sea, documentar un poco tu archivo. Aquí tú le pudiese poner tabla, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar esta tabla o archivo físico? Entonces digo tabla de producto. Puedo colocarle otro campo de comentario, dice, bueno, autor, ¿quién la hizo? Douglas Studies. ¿Okay? Aquí podría ir fecha o otra, cualquier documentación la pueden hacer colocándole asterisco en la posición 7 y escribiendo ese comentario. Entonces, por ahora vamos ahora vamos a guardar esta información para poder crear nuestro archivo. Hasta ahora lo que hemos hecho es generar un archivo fuente con los códigos con que vamos a crear un archivo físico. De esta forma, yo le podría dar acá F3 de salir y él me dice que este miembro tiene algunos cambios y si quiere que le salve esos cambios, le dejo la palabra yes. ¿Ok? Si le doy F12, cancelar, vuelvo de nuevo al fuente, también tengo otra manera que es con la palabra reservada save, de salvar, de guardar. Entonces yo puedo también o escribirle save acá y darle intro y me guarda la información, o darle F3 y dejarle yes. Disculpen, acá vamos a corregir el código, el título de la tabla es producto y es de producto. Aquí, bueno, me da chance de corregirlo. Veo que va a estar en mi contenedor, mi archivo fuente, QDDSSOR, en la librería, ¿verdad? Y esto se llama tabla de producto, ¿ok? Entonces, a darle Enter,
él ya aparece acá, aparece ya como un archivo fuente, de la cual yo puedo ponerle 5 y observar que hicimos. ¿Okay? Aquí podemos haber cambiado el nombre. Fíjense que yo tenía una I acá y aquí podría haberlo corregido y decir, bueno, el producto, me había equivocado en el. Ya va. No puedo renombrarlo con el mismo nombre. Con el mismo, si aquí por lo menos, disculpe, le ponía ahí, ella me dice, pero así estaba. Entonces yo puedo cambiarlo y decir que es producto. Y lo corrijo. También puedo cambiarle, también puedo estar editando aquí el texto o lo puedo hacer aquí con la opción de 13, cambiar texto y poder modificar acá si yo quisiese. Pero aquí lo importante, señores, es que vamos a crear el objeto. Hasta ahora simplemente hemos codificado el archivo fuente. Para generar ese objeto tenemos que compilar con la opción 14. Antes de compilarlo y ver cómo, vamos a ver qué objetos tenemos en nuestra librería y no existe el objeto producto. Si le damos, nos salimos a la parte de las opciones de PDM, ¿verdad? En la opción 2, que era trabajar con objetos, yo le voy a dar Enter y le digo, muéstrame todos los objetos que tengo en mi librería David IU1. Bueno, como podemos ver, fíjese que el objeto producto no está, no existe el objeto producto, ¿ok? Volvemos a nuestra parte de miembro fuente, la opción 3, y nos ubicamos acá y le damos F14, ¿verdad? Y le voy a dar F4 para ver los parámetros. Me dice, mira, el archivo se llama producto, que va a estar en la librería y viene del contenedor de la QDS Source, de la librería David IU1, ¿verdad? Y el fuente se llama producto, o sea que mi archivo físico, mi objeto se va a llamar como se llama mi archivo fuente. Aquí también le puedo indicar otra librería que no sea esta. Yo puedo compilarlo en otra librería. Para en este caso, este ejemplo, vamos a compilarlo en la misma librería. En unos casos, yo puedo tener mi fuente en una librería y tener mis objetos en otra. Eso también se estila mucho en las instalaciones. Bueno, en este caso, vamos a compilar y aquí le voy a colocar el texto y digo tabla de producto. Eso es mayúscula. Tabla de producto. Aquí puede ser mayúscula o minúscula, simplemente la estoy colocando en mayúscula por cuestión de gusto, ¿no? O combinación de mayúscula y minúscula. Y a darle Enter, ¿verdad? Se me está compilando el miembro y dice, el archivo producto, el file producto, ha sido creado en la librería David IU1, ¿ok? Entonces vamos a darle F12 y nos vamos, F12 de nuevo, voy acá y vamos a la opción de objetos. Vamos a buscar otra vez a que visualicemos todos los objetos y ahora sí me aparece mi objeto producto. O sea, en este momento ya creamos nuestro primer archivo físico. Bueno, ya creado nuestro objeto producto, ¿verdad? Nuestro archivo físico ya está creado. Ahora vamos a hablar algo interesantísimo. Vamos a ver un comando en AS400 para desplegar la información que tiene un archivo físico. En este momento ya hemos creado el archivo, este archivo no tiene nada, pero si ustedes quisiesen ver el contenido de un archivo, es con el comando dsp physical file member. Display physical file member, le doy F4 para ver los parámetros y yo digo, bueno, ¿cómo se llama mi archivo? El archivo físico que acabo de crear se llama producto, ¿ok? En la librería David IU1, ¿verdad? Y le doy Enter. Ahora me dice, mira, aquí está, no tiene ningún registro creado este archivo, ¿ok? Entonces, tendríamos que crearle información. Hay un comando que me va a ayudar a suministrar para este ejemplo, para que veamos cómo se ve un archivo físico, ya tengamos data en el archivo físico y todo.
un comando para incluirle, ingresarle información a un archivo. Este comando se llama updata, que es update data, actualizar la data. La di F4 y en F4 me dice nombre del archivo de la base de datos, en este caso se llama producto, ¿verdad? El cual está en la librería David y U1, ¿ok? Y en este momento le doy Enter. Al darle Enter, él genera un aplicativo que se llama DFU, que es lo que hace es definir una entrada de datos para un archivo en específico. Entonces, fíjense que acá tengo código producto y el código producto en este caso está como resaltado en blanco. Y esto es debido a que esta es mi clave de acceso. Esta es mi clave de acceso y por lo tanto me dice, mira, esta es una clave primaria que se llama código de producto. Ese es un ejemplo. Yo a este código de producto lo voy a llamar T001. Ponerle la T en mayúscula, T001. Entonces aquí le puedo poner el nombre de mi producto. Kit, voy a ponerlo acá, kit de herramientas, un ejemplo, ¿verdad? Tipo de producto, yo le voy a decir que para los productos terminados, porque este kit ya es para la venta, mi producto terminado tiene que tener una T de terminado, ¿verdad? De la cual está en el almacén 01, que es el almacén de productos terminados. Un ejemplo, que damos acá, y está en la ubicación del pasillo 1 en el rack 02. ¿Ok? P102 es la ubicación donde está este producto en la ubicación. La existencia, bueno, en este momento tengo 100 unidades en existencia. ¿Ok? Y ajusto a la derecha, siempre todos los campos numéricos deben ser ajustados a la derecha, ¿ok? Y el precio del producto, vamos a poner, este producto tiene un costo de 30.01, disculpa, 30,50. En 400 no se le coloca la puntuación. Él ya sabe que este campo eran de 10 posiciones, de las cuales 8 eran enteros y 2 eran decimales. ¿Ok? Entonces, al darle Enter, ya grabé mi primer registro. Me salgo, le digo sí, ya aquí me dice que se adicionó un registro y final de la data. Si yo le vuelvo a decir DSP Physical File Member, que era el comando que le había dicho que era para desplegar el contenido de un archivo físico, F4, y le digo que mi producto, ¿verdad?, de la librería David y U1, y le doy Enter, ya me muestra una información. ¿Ok? Ya me mostró por lo menos la información de mi primer registro. Y si yo le diera UPD DTA, que es actualizar la data, puedo modificar lo que yo acabo, le doy F4, le digo que es la tabla de producto de la librería David y 1 y le doy Enter. Fíjense que esta vez, como ya tengo alguna información, lo que me dice es el código del producto. ¿Ok? Habíamos dicho que el código de producto era T001 y me trae mi información por la clave del registro, que es el código de producto, me trae la información de esto. Entonces digo, mira, no eran 30,50, son 32 con dos posiciones decimales en cero, no tiene decimales. Entonces le pongo las posiciones decimales, ajusto a la derecha y son $32 o el valor que sea, ¿no? Y le doy intro, le doy F3 y le digo sí, finalizar.
yo voy a desplegar el DSP Physical File Member, ¿verdad? Y le digo mi tabla producto de la librería de 1 y le doy Enter y ya tengo aquí la modificación, solo 32 con 0 decimal, con 00 decimal, ¿ok? Con esto hemos culminado esta primera parte de lo que es los archivos físicos. Le recomiendo que se construyan las otras estructuras de datos de los otros archivos de este sistema, el de almacenes, el de ubicación y el de tipo de producto, para que lo tomen en práctica y le agreguemos. Entonces en la próxima clase ya empezamos a ver un poco las consultas de estas tablas y a su vez empecemos a trabajar con los archivos lógicos y con las diferentes vistas que podemos crear en archivos lógicos. Esto es todo y será hasta la próxima clase.